Entonces, en materia de política pública, uno hace un lanzamiento, uno hace una convocatoria. Entonces, ¿yo qué sugiero? Hay que tener en cuenta, si vamos a hacer las mediciones, de lo que hay que tener en cuenta. En Colombia todos sabemos, en uno u otro sentido, hay cambios en las lógicas. Hay unos cambios impuestos, hay unos cambios obligatorios, porque evolucionan las generaciones, las necesidades son otras, los retos son adicionales. Hay muchas personas interesadas en el negocio de la guerra y obligando a que lo que comercian en uno u otro sentido quienes se lucran de la guerra, pues tenga uso, se conserve vigente. Y por lo tanto plantean necesidades adicionales, retos adicionales para continuar siendo vigentes, como en todo negocio. No estoy diciendo que eso es un negocio fidedigno, es un negocio apropiado, absolutamente no. Rechazo, todos saben que soy gandista, entonces por lo tanto las vías de hecho para mí son completamente nefastas. De entrada, por ser gandista, pues a mí el término me puso muy expectante, pero a la vez también recordé, y en la misma literatura alcancé solo a revisar un par de artículos, no me dediqué mucho a eso porque ya estaba siendo hackeada y casi que cuasi entrampada al respecto. Ya cuando vi esto yo, con razón, tal actor estaban celebrando y no lo dijeron, de hecho. Estamos celebrando. Yo no sabía exactamente por qué hacía la pregunta, pero algo me dijo y sentí como, ustedes están celebrando, ¿no? Me dijeron, sí, estamos celebrando. Y yo, bueno, están celebrando. Ahora bien, ¿quiénes están celebrando? Únicamente los que se sienten que triunfan con este lanzamiento. El dignatario no lanzó un documento. El dignatario simplemente indicó a lo que depende de él que empezasen a analizar los márgenes y las posibilidades para que ese término se reconozca, y porque obviamente es un término completamente estructural, neurálgico prácticamente, es neurálgico. Entonces, como estratega, como conocedor de la política pública en materia jurídica, así inician con una pregunta. Todo inicia con una pregunta. ¿Cómo se resolvería esta pregunta? ¿Es posible resolverla o no? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué ajustes, maniobras, efectos a corto o mediano plazo en materia de gobernanza? Coincidió con algo que yo sugerí, el reconocimiento de ciertos actores. Por ejemplo, para mí es importante que reconozcan los cambios en las modalidades del conflicto, en las modalidades en que se expresa el conflicto. Un cambio, yo ya les he descrito muy bien el cambio, el carácter mutagénico del conflicto, guerras lentas, el ingreso consciente a modalidades como zonas grises, toda la doctrina de guerra de países desarrollados armamentísticamente. Los actores también muy conocedores, porque no son términos, no son parámetros que no son conocidos
públicamente. Entonces, eh, cuidamos mucho de mi parte en poderles comunicar y recordar siempre a los actores en que no tienen que caer en lógicas ni dejarse llevar a lógicas que le den la razón a potencias armamentísticas. Entonces, algo muy simbólico, estrambótico, fue estos buques que se encuentran en el Mar Caribe y no se van. Y entonces cuando en un momento se complicó mucho, hubo un distanciamiento con algunos actores, yo les dije, ustedes han hecho el ejercicio de irse a parar una sola persona al frente de uno o donde se ven esos buques, ¿en qué dimensión diametralmente estructural y realmente se ven uno de ustedes y esas esos monumentos a la muerte? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Realmente es o sería una guerra justa? ¿Sería justo para nosotros en Colombia? ¿Hasta dónde nos han llevado, por ejemplo? Obviamente nosotros no fuimos el motivo como tal único por lo cual esos buques están ahí. No nos responsabilizamos de tal decisión, pero uno tiene que entender que uno camina en una ruta y eso trae consecuencias de cómo lo hicieron. Ellos muy conocedores, coincidimos en que ellos saben. Por ejemplo, la sistematicidad del ELN es inevitable, favoreció mucho que haya humanización en la guerra. Son personas y una organización muy dadas a ir muy actualizados en las lógicas y dinámicas de guerra. Les imploramos por todos los medios que no utilizaran fines terroristas, que realmente respetasen su figura como organización guerrillera, la última que queda, de las últimas que quedan en el planeta. Y no, no, y no, y no. Ayudó a mutar al fenómeno oscurantista que ya les he explicado. Hace hasta todo el tiempo, por ejemplo, yo he intentado sacarlos de esa lógica y son muy dicotómicos en sus ejercicios. En el ELN es la organización más dicotómica que hay en Colombia y nos está trayendo muchas consecuencias, muchas readaptaciones y mutaciones del conflicto mismo. Pero a la vez, pues, ¿eso qué? Pues le da la razón a la contraparte. Y se los manifesté en uno u otro sentido, la decepción y lo descorazonada que me siento, pero a la vez me siento tranquila, porque hay actores o son actores, unos por la responsabilidad que tienen frente al conflicto, otros, el ELN es muy orgulloso y muy megalómano, plenipotenciario en entenderse como de los más estructurados, más inteligentes, más bien organizados, y los demás son menos que ellos. Entonces, por uno u otro sentido, pues unos están más ligados a sus orígenes, a conflictos de tierra, otros tienen otros fines, otros fines. Eso también pues convenía al sistema jurídico, más diversidad de clientes, tengo que diversificar más, por lo tanto pues tienen que invertir más recursos en mí. Diseño un sistema sinuoso, casi que laberíntico, y pues por lo tanto eso me representa más beneficios en uno u otro sentido. Al punto que, ¿qué? Llegó un dignatario como Gustavo Petro
que podía fácilmente ejercer dictatorialmente, con la conscupiscencia o el acompañamiento obligatoriamente del ramo jurídico. Porque pues si finalmente desgastan que igual que lo que acabo de escribir, más sesiones, más más cobro, más burocracia, etcétera, desde el punto de vista del ramo del Congreso. Finalmente no logramos un consenso, pasó algo, pero el sistema constitucionalista en Colombia indica pasa control constitucional. Finalmente puede con eso colchonariamente, favorablemente hacer política, y como lo aprovechaba nefastamente el dignatario pasado, pues terminaba de reequilibrar cargas, y cada artículo, cada decreto de ley, sin importar el peso que tuviese, pues aprovechaba la situación. Entonces, finalmente, si tuvimos un periodo de dictadura constitucional, Mauricio Gaona hizo un libro y fue un poco bastante prudente indicar qué nos pasaría si otra figura como Gustavo Petro entrase al poder. Y cuando no leí prácticamente nada del libro, fue a analizar como estratega, no, es que ya estamos en una dictadura constitucional, porque todo lo dejan en manos de la Constitución, del control constitucional y de las altas cortes. No más hacer el conteo de cuántos pasaron o no el control constitucional apropiadamente. Y finalmente, pues la figura del dignatario, mirar desde qué punto de vista políticamente fulgurantemente ejercía a raíz de ello en torno al cumplimiento o no de su ejercicio de gobierno. Entonces, en materia de trato jurídico a los actores, entonces al final de periodo, pues intentamos poner a un crío que casi que tiene 21 años, casi que acabado de salir, a ser asesor privado del alto comisionado para la paz. Eso no se lo cree nadie, que un crito, por más lumbrera que sea, por más genio que fuere, va a tener las capacidades y los cojones de entender lo que significa el conflicto, por ejemplo, con el ELN. Un actor que lleva 60 años en conflicto, y un crito asesor privado de 21 años. Así fuere hijo de... imposible. Entonces, asumieron muchas personas en uno u otro sentido responsabilidad. Uno que convenientemente no permitieron que diera buen término, otros por desconocimiento, etcétera. Entonces eso abocaba más las presiones en ese sentido a los actores, las actos ciegos, indicar que están en una mesa de diálogo, cuando los únicos que hacían la tarea, por ejemplo, en la mesa del ELN, eran el ELN. Era desastroso ver una vera grave proveniente de ejércitos nazis, de familia nazi, dizque asesorando a un ELN que los alcanzó a superar, y les tocó organizar un símil de tribunal de Nuremberg para mantener a su estratega en un margen de cumplimiento. Porque, por ejemplo, iban a empezar una mesa de negociación, no llegaba. En un momento me dijeron, Ángela, es que ya nos supera y nos ofende tanto, queremos que estés de testigo, que vera grave no aparece. Literal, 8 horas para atrás, y ella voluntariamente se mandó a desaparecer. No llegaba.
unas presiones completamente indebidas haciendo, mejor dicho, no voy a entrar en detalles porque el diario Vir de Colombia sabe lo vulnerante, recalcitrante, el único que yo rescato básicamente es la figura del esposo de María Fernanda Cabal, porque sí fue realmente un buen asesor. Lo vi lado a lado con el ELN, pero de una forma respetuosa, sin inquietarlos, sin increparlos, sin presionarlos. Me duele mucho, pero es el único actor que sí tenía tesis sobre el conflicto hechas en un ambiente real y pues obviamente desde su punto de vista, pero a la vez tesis muy bonitas, interesantes, que no criminalizaban al actor del conflicto porque él siempre ha tenido una vista empresarial. Entonces él siempre veía el punto de vista productivo y él siempre veía en el sentido en que el actor, no lo decía en sus tesis como tal, pero el actor tenía que trascender a medios productivos que favoreciesen su nicho y él, por ejemplo, muchas tesis de empresarismo, emprendedurismo relacionadas con el campo. Organizaciones, desde el punto de vista de generar organizaciones, de que el campesino no fuese solo un campesino agremiado, sino que se sintiera como empresario parte de una empresa. Que fueron interpretadas en otros sentidos, pues, etcétera. No hice, he recabado información al respecto. Los libros existen, están incluso en bibliotecas públicas, de consulta pública. Ustedes saben que yo me niego incluso a veces a acceder a documentación privilegiada las veces que he tenido la oportunidad. Pero me parece más ético hacerlo de esa forma. Igual ahorita pues esperé el tiempo prudente como estratega éticamente para explorar y presentar el análisis. Entonces, sí dar tiempo porque pues algunos actores me sugirieron, me solicitaron y pues di unas directrices sobre vías humanitarias. Hace días también los que me siguen en videos saben de qué estoy hablando. El momento en que esto está sucediendo, pues hasta el mismo presento la otra cara del asunto, entonces ya se volvió, por ejemplo, el uso de el estar inmersos en un otro sentido, porque nos llegó a todos la inteligencia artificial, el culmen de los medios virtuales, así no los querramos. Entonces ha sido utilizado con fines terroristas, que lo aprendieron en el extranjero, que diseñaron en Colombia, no los actores. Esto ha venido externo a los actores. Es de pronto solo un 10% de los actores en que se dedicaron a ello o utilizaron esto por sus propios medios. De resto han sido puras externalidades, darle la razón a los planteamientos de los países armamentísticos porque pues ya tenían listos sus aparatos también y sistemas de vigilancia y etcétera para todos estos. Entonces, en todo ese mix, más el aumento del fenómeno mercenario, etcétera, más que todo esto, entonces está alienando mucho las voluntades. Es muy fácil que los actores se sientan en libertad de ejercer terrorismo no armado, eso sí es cierto, terrorismo no armado, compatible con zonas grises, guerras lentas, darle la razón a los países industrializados en la guerra. Eso es lo único que les digo que es la preocupación que tengo frente a la situación. Pero anticipadamente solo una cosa buena nos dejó el gobierno de Gustavo Petro, que fue la negociación amplia que se hizo
con el sistema de justicia ordinaria para empezar a revisar los parámetros en los cuales iban a recibir los escenarios de justicia transicional, tanto del ejercicio con el paramilitarismo como con las FAREP o acuerdo actual. Entonces, en ese escenario sí se motivó a aterrizar, y porque pues se presentaron las pruebas, hubo negociación con Corte Penal Internacional, como con 7 tribunales de guerra a nivel mundial, y pues se concilió, reconocieron, y por eso la DEA figura, no sé si la sigla ya la han borrado, pero estuve en una mesa de negociación en que duramos 10, 12 horas esperando esa contesta, y si nos querían preguntar algo, contestábamos. Estuve con Fuerza Pública y yo hasta supe y salí del escenario porque ya estaba completamente exhausta. Entonces no hubo escalada del conflicto, fue muy silencioso el ejercicio por lo que es el actor. Entonces, ¿qué nos dejó de bueno eso? En que obviamente, ¿yo qué mensaje le doy al dignatario? Obviamente no es para victimizarse el actor colombiano, pero sí hay que ser responsables, porque el análisis contextual que se realiza del conflicto no todo va unidireccionalmente. Obviamente a mi modo de ver, se debe conservar la gradualidad, ¿sí? Porque la delincuencia organizada, la delincuencia no organizada, los actores de sexta categoría no tienen la misma carga penal que un actor organizado multicrimen de primer nivel en relación con el comportamiento terrorista de la DEA como actor. Pues esperamos que siga inmerso en la clasificación, porque hemos detectado que no necesariamente están haciendo un ejercicio de inteligencia, de contrainteligencia, de análisis bidireccional de la bipolaridad, dualidad, dicotomía del actor, etc. No, es que están siendo ilegales, narcos, jíbaros, en todas las partes. Aquí les hemos permitido un aterrizaje de una forma muy fuerte y han visto que el conflicto en Colombia no es negado a la oportunidad de dialogar y de entenderse. Pero ya cuando voy a decirlo en un término muy coloquial, cuando ya es que se pegan y se vuelven adictos a ser ilegales, pues que no lo saca nadie, y no, que si me sacan le digo a Estados Unidos que es que no sé qué, para que manden no sé qué, porque ya lo han hecho. Entonces yo en un momento he pasado como por tres reuniones con ellos, no fue algo sucesivo, yo a través de emisarios, a alguien que indicaba que etcétera, y el tiempo que había confirmaba hasta ese momento que sí. Y entonces, no, es que si es por el análisis y el acompañamiento externo que yo he realizado a ustedes, han fallado. Este comportamiento tiene que permitir la observación, tienen que permitir el monitoreo, la vigilancia y el control, como todos los actores en conflicto que se encuentran en un escenario del Sistema Nacional de Paz. Aquí no hay distingo, ustedes tienen que permitir la visita del equipo de acompañamiento de ustedes, de monitoreo, seguimiento, evaluación. Porque no que porque son ustedes, entonces no, y que porque entonces le digo a Estados Unidos. Cuando ya ellos hacen público en compromisos equilaterales, que ellos se encuentran en un escenario de diálogo en Colombia, vino, ya saben qué país, bueno, entonces sabemos que, etcétera. Y ustedes cooptaron a ese actor, eso fue lo más criminal de lesa humanidad, porque están en este momento invadiendo otro tipo de situaciones,
que era un escenario de transición a la desmovilización. Y el actor entró en retroceso y aquí sí se dio a los intereses de la inteligencia de Estados Unidos. Entonces el mix en ese sentido no lo enlodaron. ¿Con qué cara le salimos cuando vino el monitoreo de Estados Unidos a ver el cumplimiento de ustedes? Desde mi punto de vista, el comportamiento fue bajo. No pude decir más, porque era la realidad. Lo último incluso que me tocó, como les digo, preguntar fue si estoy o no amenazada de muerte por parte de ustedes, por ejemplo, por esto. Ahora bien, no es fácil, obviamente ellos no se detendrían en ser ellos, etcétera, no tengo por qué explicarle al dignatario de la Espriella que ha tenido casos tan internacionales y en este sentido todo lo que le ha tocado trascender, pero en este momento lo más complejo del conflicto es la figura de los países extranjeros y el escenario de lavado de activos. También van a ser tratados de terrorismo, financiadores del terrorismo, que contralateralmente figuras como dignatario Petro, el ex dignatario Gustavo Petro, no se vayan a aprovechar de esto para hacer política y contralateralmente ir como lo está haciendo en un ejercicio lobista a buscar que lo saquen de la lista Clinton. Porque eso da un ejemplo también a todas las otras personas, un mensaje complejo a todas las otras personas que encuentran en lista Clinton, porque él sí puede y nosotros no podemos. Entonces hay que considerar muchas variantes. Que el equipo que esté en esto, cero intereses internacionales, y en esto sí tenemos que aplicar un ejercicio proteccionista. El multicrimen que favoreció, porque indirectamente, la labilidad y la fragilidad que presentó, a pesar de que abiertamente decía que iba a apoyar los tratados para detener el acto multicrimen de lo que era el comportamiento de los actores en materia de ilícitos a nivel mundial, y que en Colombia había también, y entonces que les ponía eso públicamente y que él estaba actuando contra eso. No, lo que hizo fue favorecer una escalada, pero porque también presión, bueno, ya lo he explicado en otros análisis, cómo fue el comportamiento tan dudoso y sinuoso. También el compromiso de la fuerza pública, porque han complejizado más. En otros videos también he explicado al respecto. El lavado de activos. Muchas veces se van a desmovilizar, tenían una red de lavado de activos bastante amplia, pero cuando se fue, así le pasó a un actor, no va a decir cuál, cuando se fue a enfrentar ya la aceptación con cuánto, porque siempre con cuánto dinero cuenta para su desmovilización, porque pues la línea en Colombia adopta el ejercicio de las FARC, pagar por su desmovilización. Usted fue a ver la red de lavado de activos que tenía y no contó sino con el 10%. Entonces el actor no pudo ingresar a la velocidad que le estaba exigiendo el sistema de justicia en Colombia y defensa. Eso fue, por ejemplo, la realidad para un actor. El hecho de las presiones indebidas, en ese sentido, el fenómeno, cómo se está abordando, entonces, ¿qué pediría desde mi punto de vista como estratega, como actor independiente, como ciudadana en un tema tan neurálgico? Que todo, y para su misma protección, dignatario de equipo de gobierno, las discusiones se realicen públicas, no se vaya que a prestar para reuniones privadas, no necesariamente en audiencia pública, sino por ejemplo de manera virtual,
para que no vayan otra vez nadie vaya a indicar o a verse presionado, atentar contra la reunión, etc. ¿Y por qué en otro sentido? Porque vuelvo al hecho del caso en que un actor tenía más reconocimiento que otro. No, que este es más importante, entonces usted espere, como le pasó a Jóvenes en Paz. No, de un día para otro ya no hay más Jóvenes en Paz. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? ¿Solo los adultos? Eso fue el más atropello. Entonces, ya nadie va a poder decir que no es reconocido. Que habrá una gradualidad, porque es casi que inevitable, por ejemplo, en el escenario que lo planteo, en unas capacidades para asumir su representación jurídica, por ejemplo. Entonces hay muchas tonalidades en las cuales se puede interpretar, pero siempre soy resiliente, pero sí rescato la historicidad de que unos actores tenían más privilegios que otros, más reconocimiento que otros, en que los actores en ese sentido no se pueden sentir olvidados, no se pueden sentir faltos de reconocimiento. Partimos todos de cero, pero entendido que todos no somos iguales, ni todos tenemos la misma motivación, pero eso depende de cada uno, a pesar de que todos hayan caído en las cáscaras de homogenizar, por ejemplo, la guerra. Ya les indiqué cómo se puede entender eso de una forma muy sincrética, en que todo les pareció fácil entrar o sin saberlo, ya estamos en guerras 9.0, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo he escrito en otros vídeos para no hacer la situación extenuante, porque es solo una pregunta, pero a la vez también para que contralateralmente no vayan a escalar el conflicto por esto, no se vayan a emocionalizar y a victimizar por la transición, porque aquí no presentaron sino públicamente esto y dijeron vamos a actuar en el entendido, pero no formalmente ni con una vía como tal estructural a reconocerlos así, porque eso no está legalizado en este momento todavía. Pero si ustedes empiezan a comportarse como tal de la forma más compleja que lean o que entiendan o que sepan o que tengan capacidades, pues obviamente tendrán más afectaciones, lo cual no queremos. No está bien, ni estaría bien que se manifestasen organizaciones como la JUCO,